Bienvenido a un video para determinar la inversión de una matriz usando matrices agregadas. Si A es una matriz invertible n por n tal como AXB es igual a B por AK es igual a la matriz de identidad. Entonces B es la inversión de A denotada con esta notación inversa. Vamos adelante y miremos lo que pasa cuando encontramos el producto de estos dos matrices. Primero tenemos AXB y luego tenemos BXA. Ahora recuerda que la matriz multiplicación no es conmutativa, pero vamos adelante, y vamos lo que pasa en este caso, y vamos a usar la calculadora porque ya hemos cubierto cómo multiplicar a mano. Así que vamos a presionar Second Matrix, ir a editar, presionar Enter, avanzar y entrar en Matrix A, es un 2 por 2 y luego tenemos los elementos 4, 7, 1 y 2. Vamos adelante e ingrese en la matriz B segunda matriz, vaya a editar y luego a la matriz B, otra vez es un 2 por 2. Y los elementos son 2, menos 7, menos 1, y 4. Vamos adelante y encuentre los dos productos ahora mismo. Vamos a la pantalla principal y luego presione la segunda matriz, a veces la segunda matriz, matriz B. Y luego presione entrar y podemos ver que AXB es una matriz de identidad 2 por 2 y ahora encontremos BXA. Y usted avisa que el producto es el mismo. Por lo tanto que el producto de estos dos matrices es la matriz de identidad que podemos decir, B es la inversión de A. Vamos adelante y escriba esto. ¿Qué significa? Es que la matriz B es realmente la inversión de la matriz A. Así que lo que hacemos es mirar cómo encontramos la inversión de la matriz dada, y vamos a utilizar matrices aumentadas para hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una matriz aumentada en forma de matriz A la izquierda, y la matriz de identidad a la derecha. Así que lo que hacemos entonces es realizar operaciones de matriz de fila que resultarán en la matriz de identidad que está en el lado izquierdo, y el lado derecho se convertirá en la inversa de la matriz A. Así que la idea principal aquí es convertir la matriz A la izquierda en la matriz de identidad. Y luego el lado derecho será la inversa de la matriz A. Vamos adelante y pruébalo. Así que si queremos encontrar la inversión de esta matriz, establecemos una matriz aumentada, donde el lado izquierdo será la matriz dada, y el lado derecho será la matriz de identidad. Y dado que esta es una matriz de 2 por 2, queremos hacer que el lado izquierdo se vea como el lado derecho. Queremos un 1 aquí, un 1 aquí, y queremos estos dos elementos para ser 0. Entonces, si queremos tener un 0 en esta ubicación, el elemento correspondiente sería un 3. El menor múltiple de 4 y 3 sería 12. Así que lo que podemos hacer es multiplicar esta fila por 3, multiplicar esta fila por 4 y luego restarle los. Entonces, vamos a reemplazar la fila 2 con 3x fila 2, 4x fila 1. Y si queremos un 0 en esta ubicación, el elemento correspondiente es 3, el menor múltiple de 2 y 3 sería 6. Así que vamos a multiplicar la fila 1 por 3. Multiplicar la fila 2 por 2 y luego restar. Así que reemplazaremos la fila 1 con 3x fila 1, 2x fila 2. Vamos adelante y hagamos y vemos lo que pasa. Así que vamos a tener 3 por 3, 2 por 4 eso es 9, 8 eso 1. Aquí vamos a tener 3 por 2 eso es 6, 2 por 3. Que también es 6. 6. 6 sería 0 y aquí teníamos 3 por 1, 2 por 0 que sería 3, y aquí teníamos 3 por 0. ¿Qué es 0? 2 por 1 eso es menos 2. Ahora deje mirar la fila 2. Vamos a tener 3 por 4, 4 por 3 eso es 0. Y aquí vamos a tener 3 por 3 que es 9, 4 por 2 que es 8. 9, 8 sería 1 y aquí tenemos 3 por 0. 4 por 1 que es menos 4. Y entonces por fin, tenemos 3 por 1 que sería 3, 4 por 0 todavía es 3. Entonces, tenga en cuenta ahora que el lado izquierdo es la matriz de identidad, que
¿Qué significa ahora el lado derecho? Debe ser la inversión de la matriz A. Vamos adelante, y escriba esto abajo y luego lo probaremos en la calculadora. Así que la inversión A debe ser 3, menos 2, menos 4, 3. Recuerde de la pantalla anterior, esto significa que la inversión a XA debe ser igual a la matriz de identidad, y la inversión de XA también debe igualar la matriz de identidad. Así que avancemos y verifiquemos esto. Vaya adelante y entre en las matrices dadas. Así que la segunda matriz, vaya a editar, presione entrar y vamos a entrar en la matriz A aquí. 3, 2, 4, 3. Y luego ponemos la inversión A en la matriz B. Ok, vamos adelante y encuentre estos dos productos. Así que la matriz AX matriz B y que se comproban. Ahora vamos adelante y encuentre matriz B veces matriz A y hemos encontrado lo inverso correctamente. Vamos adelante y vea si podemos encontrar una matriz inversa 3 por 3. Así que ahora vamos a tener una matriz aumentada de 3 por 6. Tenemos la matriz A la izquierda, y tenemos la matriz de identidad a la derecha. Queremos la matriz a la izquierda. Para convertirse en la matriz de identidad, queremos que estos tres elementos sean 0, estos tres serán 0. Y luego todos estarán y luego el principal diagonal para ser 1. Así que si queremos este elemento aquí para ser un 0, podemos agregarlo a la fila 2. Así vaya adelante y reemplace la fila 1 con la fila 1 más la fila 2. Y si queremos este elemento aquí para ser un 0, podemos multiplicarlo por 2 y luego agregarlo a la fila 1. Así que reemplacemos la fila 2 con 2x fila 2 más fila 1. Agregando la fila 1 y la fila 2 tendremos 1, 0, 1, 1, 1 y 0. Y ahora, multiplicar la fila 2 y luego agregarla a la fila 1. 2 por 0 más 1 eso 1. 2x1 Siemens 2 más menos 1 eso es 1. Aquí tenemos 2x menos 1 que es menos 2 más 2 hay 0 aquí. 2 por 0 más 1. 2 por 1 más 0 eso es 2. Y 2 por 0 más 0 todavía sería 0 y dejamos fila 3 lo mismo. Ahora si queremos obtener un 0 aquí, tenemos que trabajar con row 3. De lo contrario, perderíamos este 0 aquí. Entonces, multipliquemos la fila 1 por 2 y luego restemos la fila 3. So 2x row 1, row 3 nos daría un 0 aquí. Y luego bajando a la fila 3 si tomamos la fila 3, y restruimos la fila 1 obtendremos un 0 aquí sin perder este 0 aquí. Vamos adelante y hagamos eso. Fila 3, fila 1, so 2 por 1 sería 2. Un eso es 1. 2 por 0 sería 0. 0, todavía 0. 2x1 Siemens 2, 2 hay un 0. 2 por 1 que sería 2, 0 que sería 2. 2 por 1 sería 2, 0 y 2 por 0 esto es 0, 1 así que tenemos menos 1. La segunda fila está mismo. La tercera fila es la fila 3, fila 1. So 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1 esto es menos 1 y luego 1, 0 Siemens 1. Ok, estamos cerrados. Puedes ver que tenemos un diagonal principal de 1. Tenemos zeros aquí. Necesitamos este elemento aquí para ser 0. Así que reemplazaremos la fila 2 por la fila 2, fila 1. Estamos fuera de espacio aquí, así que vamos a hacer. Se ve si podemos exprimirlo aquí a la izquierda. Fila 1 y fila 3 manténgase lo mismo. Otra vez. Tenemos fila 2, fila 1 tenemos 1, 1 eso es 0. 1, 0, eso es 1. 0, 0 Siemens 0. 1, 2 eso será menos 1. 2, 2 que sería 0 y luego 0 guión menos 1 se convierte en 1. Tan otra vez, el lado izquierdo ahora es la matriz de identidad. El lado derecho debe ser a inverso. 2, 2, menos 1. Menos 1, 0, 1, y menos 1, menos 1, y 1. Somos un poco corto a tiempo, por lo que puede quedar adelante, y probarse para asegurarse de que a x a inversa, y a inversa x a igualan la matriz de identidad. Ya he hecho eso y se comprobará.